Fecha: 28 de agosto. Año: 2003. Ubicación: Pizzería Mamma Mia, Erie, Pensilvania. Era la hora del almuerzo, hora donde hay más actividad en la pizzería. El dueño del local, Tony Ditmo, recibe una llamada donde le piden una orden de 2 pizzas grandes de salchicha y pepperoni. Pero hay algo extraño. A la hora de dictar la dirección de envío, el cliente empieza a hablar con un acento más extraño, lo cual dificultaba saber qué decía exactamente. Y como Tony estaba atareado con otros asuntos, este decidió delegar la orden y le pasa el teléfono a su repartidor, Brian Wells. Brian era un hombre de 46 años que llevaba trabajando en la pizzería unos 10 años. Una vez recibe el teléfono, habla con el cliente un rato y anota la dirección para luego subirse a su auto e ir rumbo a lo que aparenta ser un pedido cualquiera. Pasado unas 2 horas del pedido, en un banco no muy lejos de la pizzería, entra un hombre que capta la mirada de todos los presentes. Llevaba un bastón, el cual se supone que lo tenía por su forma rara de caminar. Además, tenía un bulto algo raro alrededor del cuello, pero no se podía ver qué era lo que llevaba ahí porque la camiseta que tenía puesta ocultaba el aparato. Pero pese a que todos los clientes y trabajadores no dejaron pasar por desapercibido la apariencia del hombre, nadie se alarmó porque pensaban que llevaba un collar médico. A todo esto, el hombre tenía una actitud calmada y esperó pacientemente en la fila del banco. Pero una vez llegó al mostrador, sorprendió a la administradora que le atendió sin decir ni una palabra cuando le entrega una nota que tenía oculta en su bolsillo. La nota decía: reúne a los empleados que tengan acceso a los códigos de la bóveda. Ábrela rápido y llena la bolsa con $250,000 en efectivo. Solo tienen 15 minutos. Este hombre es un rehén y lo que tiene en el cuello es un collar bomba, el cual podemos hacer explotar si vemos que pasa más de 20 minutos en el banco. Seguido, el hombre procede a levantar su camiseta, revelando el artefacto que le cubría el cuello y pecho. Pero pese a que la administradora tenía miedo y estaba dispuesta a cooperar, le dijo al hombre que en 15 minutos era imposible llenar la bolsa con $250,000 en efectivo, y así fue. En 15 minutos solo se pudo llenar la bolsa con $8,700 en efectivo. Luego el hombre salió caminando con la bolsa, se subió a su auto y se marchó. 15 minutos después, la policía del condado encontró a este hombre misterioso parado junto a su vehículo en el estacionamiento de un McDonald's y sin tomar en cuenta el riesgo que implicaba, los oficiales tumbaron al sujeto al suelo y le esposaron. El hombre no paraba de decir que era un simple repartidor de pizzas y que su nombre era Brian Wells. Explicó que un grupo de hombres de color le colocaron una bomba en el cuello mientras le apuntaban con armas de fuego y le exigieron que robara un banco o si no, la bomba iba a explotar. Brian le decía a los oficiales con desesperación que él no mentía y suplicaba que por favor le quitaran el collar. Como esto era difícil de creer, la policía tenía sus dudas sobre si la bomba era real o no, pero afortunadamente no se confiaron y decidieron tomar distancia, ya que el artefacto que tenía Brian en el cuello era una alta pieza de ingeniería. Esta no solo era una bomba real, sino que también contaba con un temporizador y cuando el sonido que hacía cada vez se volvía más intenso, la desesperación abrumó tanto a Brian como a todos los oficiales presentes, los cuales no podían hacer más que prepararse para la explosión. La pregunta de ahora es ¿quién es Brian Wells y por qué se vio implicado en el atraco de un banco si este hombre solo iba a repartir 2 pizzas? Ya aviso que la historia detrás del atraco a este banco es digna de película, pero de esas películas que todo el mundo dice que son una obra maestra, pero cuando le preguntas de qué trataba la película a esa persona te responde que no la entendió. Y eso pasa acá porque el plan del atraco a este banco es tan complejo y enrevesado que es difícil de entender. Pero no te preocupes, que para eso estamos acá. También debo aclarar que este caso está resuelto. Digo esto porque hubo gente a la que le comenté que iba a hacer este video y me comentaron que conocían el caso, pero que estaba incompleto.
a lo que me hizo darme cuenta que no mucha gente conoce que recientemente el FBI conectó todos los hilos del caso y por fin podemos conocer lo que en realidad pasó. Y ahora, sin mencionar a ningún patrocinante y sin pedir suscripciones porque sale gente a arderse en los comentarios, empecemos con el video. Y lo peor, que esa misma gente que se queja son los mismos que me piden subir video semanal, y lo que no saben que a este paso a lo mejor termino viviendo debajo de un puente. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Brian Wells. Primero vamos a ver un contexto rápido sobre quién es Brian Wells. Bueno, este nació el 15 de noviembre de 1956 en Warren, Pensilvania. Su madre era ama de casa y su padre veterano de la Guerra de Corea. Brian creció junto a sus hermanos en Pensilvania. Desde niño siempre había sido alguien tímido y le costaba relacionarse con otras personas. Brian abandonó los estudios cuando estaba en preparatoria y al salir trabajó como mecánico por una larga temporada y también hizo trabajos varios. A sus 46 años, Brian vivía solo, no tenía pareja ni hijos, era una persona solitaria y algunos vecinos decían que él tenía una actitud muy ingenua y que era fácil de engañar. Él era buen hijo, siempre acompañaba a su madre al cine y la ayudaba. Además vivía con sus 3 gatos en casa. Brian era un empleado ejemplar de la pizzería Mamma Mía. Este nunca faltó ni un día a trabajar. El único día que faltó fue cuando se le murió un gato. Esto le causó no tener ni fuerzas para levantarse de su cama, ya que se encontraba muy triste. Así que, como ves, Brian más normal no podía ser, y justamente por eso la mente maestra detrás del robo al banco lo veía como el tipo perfecto para usar el collar bomba. Ahora volvamos a lo que pasó después del arresto de Brian. Un oficial primero cortó su camiseta con unas tijeras para ver si la bomba era real, y al ver el artefacto, los oficiales decidieron ser cautelosos y sentaron a Brian frente a una patrulla en medio de la calle para luego llamar a un escuadrón antibombas para que desactivaran el dispositivo. Todo era muy extraño. Por ejemplo, el McDonald's donde estaba sucediendo todo estaba a tan solo unos pocos metros del banco que había atracado Brian hace unos minutos, y este no confiaba que el escuadrón antibombas pudiera hacer algo. Él confiaba más en las pistas que le habían dejado los que estaban detrás de esto. Resulta que a Brian le habían dejado varias notas con instrucciones para quitarse el collar bomba y así salvar su vida. Él le pedía a la policía que le quitaran las esposas y que le ayudaran a cumplir las instrucciones que le habían puesto los secuestradores. Pero los oficiales no sabían qué hacer, así que decidieron mejor dejar las cosas como estaban. Y Brian, viendo esto, se desesperó y empezó a decir que si no hacían nada, el dispositivo iba a explotar, que él mismo escuchó cuando le pusieron el collar cómo sonó el temporizador de este una vez uno de los secuestradores metió una llave en el dispositivo. Pese a que la situación era de vida o muerte, Brian le preguntaba a los oficiales si habían llamado a su jefe. Él no quería que el dueño de la pizzería pensara que él estaba holgazaneando, pero la aparente tranquilidad de Brian desapareció a los 10 minutos de su arresto, que empezó a sonar el dispositivo que tenía en el cuello. El escuadrón antibombas todavía no había llegado. Resulta que como la policía había cerrado las calles para evitar daños a civiles, el tráfico era muy grande para que el escuadrón llegara a tiempo. De repente el pitido del collar se hacía más intenso hasta que, finalmente, el dispositivo explotó. Apenas pasa esto, un oficial se acerca con pistola en mano para ver al pobre hombre tirado en el suelo. El oficial no pudo hacer más que presenciar cómo este señor de 46 años tomaba su última bocanada de aire para luego poner sus ojos completamente en blanco. Brian había muerto. Por lo serio del asunto, el FBI de inmediato tomó el caso y la primera decisión que tomaron fue muy polémica, ya que sin consultárselo a nadie para preservar la evidencia del collar bomba, los agentes decidieron cortar el cuello de Brian para evitar dañar el collar. Los oficiales también encontraron más evidencia en el auto de Brian. Ahí descubrieron que el bastón que llevaba no era un simple bastón.
que en realidad era una escopeta modificada de forma ingeniosa para que pareciera un bastón, y también ahí se encontraba el papel donde Brian anotó lo que sería el sitio donde hizo su último pedido. Pero la evidencia más confusa eran las notas escritas a mano que se encontraron en el auto de Brian. En las notas se referían a él como el rehén de la bomba, y la primera instrucción era la de robar $250,000 en el banco PNC, y luego de robar este dinero tenía que seguir una serie de instrucciones complejas para conseguir un código y unas llaves que estaban escondidos alrededor de la ciudad. Si Brian era obediente, le prometían que las llaves y el código le ayudarían a liberarse del collar bomba. Si desobedecía o fallaba las indicaciones, tendría como resultado una muerte segura. La carta al principio decía esto. 1. Debe seguir una serie de instrucciones para conseguir las llaves y el código para desarmar la bomba. No inserte las llaves en la cerradura hasta que se le indique. Algunas cerraduras tienen trampas para evitar que las manipulen. 2. Maneje a una velocidad mínima de unos 90 km/h. 3. Si va a realizar paradas, que sean solo de 2 a 3 minutos. Un centinela le observará en todo momento para asegurarse que no le persigan. 4. La bomba tiene cables trampa. Si trata de forzarla o manipularla, va a detonar. 5. Todas las armas, papeles, contenedores, cintas, etc. deben ser regresadas a nosotros. Cada objeto que consigas después de dejar el dinero, como la llave y el código para desarmar la bomba, deben ser regresados. También la nota tenía una serie de consejos para robar un banco efectivamente. En esta le pedían a Brian que si alguien no cooperaba, que le amenazara con el bastón escopeta. Visto esto, la policía no perdió el tiempo y empezaron a seguir las pistas de los otros sitios mencionados en la nota. La primera instrucción era muy clara: sal del banco con el dinero y ve al McDonald's de al lado. Brian ahí tenía que buscar debajo de un letrero del autoservicio una nota que estaba debajo de una roca donde estaban las siguientes instrucciones. Brian había pasado por aquí después de salir del banco con el dinero, y de hecho encontró las instrucciones. Estas le ordenaban ir a un bosque que estaba a unos cuantos kilómetros, donde tenía que buscar otro contenedor donde habían otras instrucciones. Pero Brian no pudo llegar aquí porque antes fue detenido por la policía. Pero ahora los oficiales estaban siguiendo el hilo y consiguieron un contenedor con cinta naranja. En esta habían instrucciones que indicaban otra pista más, y a 1 kilómetro al sur, en un letrero de carretera, aquí la policía consiguió una jarra que estaba vacía, indicando que los sospechosos estaban al tanto de que la policía ya había arrestado a Brian y estaban recogiendo las pistas para evitar que los incriminen más. Otro detalle que llamó la atención de los oficiales es que Brian murió con una camiseta blanca que decía en el pecho la palabra "KES", palabra que en castellano significa adivina. Ya quedaba claro que Brian no fue vestido hacia el trabajo ese día. Además, sus conocidos jamás le vieron llevar esa camiseta. Pareciera como si la mente maestra de este crimen estuviera desafiando a las autoridades para ver si eran capaces de resolver este misterio. O también pudo haber sido que, como Guess es una marca algo popular, el secuestrador le puso esta camiseta a Brian porque no tenía otra más que darle, y así como le puso esa camiseta, le pudo haber dado una que diga Among Us en el pecho. Y aquí estamos pecando de pretenciosos, pero eso mismo es lo que se necesitaba hacer para resolver este misterio. De hecho, el tomar todo detalle con pinzas hizo que poco a poco los oficiales dieran con la verdad. El sitio donde Brian debía entregar las pizzas era una torre de transmisión de una televisora en un área abandonada. Los investigadores encontraron varias pisadas de distintos zapatos. Una de estas huellas coincidían con los mismos zapatos de Brian, y también habían huellas de su auto. Pero aparte de esto, en el lugar no habían más pistas de qué pasó aquí o quién pudo haber hecho esto. Los expertos del FBI, al analizar la bomba, descubrieron que el fabricante era muy hábil. La bomba tenía 4 cerraduras. De estas 4 cerraduras, solo 2 servían, y también había una cerradura de combinación de 3 dígitos donde se debía poner un código para abrirla. El collar tenía un mecanismo similar al de unas esposas,
También tenía mecanismos que si se manipulaban, la bomba explotaba, y por si no fuera suficiente, tenía mecanismos falsos para engañar a alguien que tratara de desarmarla. El dispositivo era una bomba de tubo típica, así como las que Luna Bomber hizo tan popular. El FBI estimó que si este caso fuera un hipotético episodio del juego del miedo, el guión siempre iba a terminar igual, ya que si Brian hubiese robado los $250,000 del banco y hubiese pasado por cada uno de los sitios indicado por los secuestradores sin que la policía lo interrumpa, de todas formas hubiese sido imposible que éste se quitara el collar bomba. Por la forma en la que estaba fabricado el dispositivo, Brian ya era hombre muerto desde el momento que le pusieron el collar. Los analistas de comportamiento del FBI, con las pocas pistas que habían, sacaron un perfil del fabricante del dispositivo y de la mente maestra del robo al banco. En el perfil de comportamiento se ve que el sospechoso, valga la redundancia, tiene un comportamiento posesivo, manipulador y egocéntrico. Esto se ve por el tono que da en las cartas cuando hace sus amenazas y ultimátums. Esta persona había escrito un montón en las notas, por lo que los agentes tenían bastante de dónde rascar. Muchas partes de la bomba, el collar y el arma fueron fabricadas de forma casera. Esto requiere habilidad con madera, metal, plástico y electricidad. También determinaron que el fabricante de la bomba poseía una amplia variedad de herramientas y máquinas para estos trabajos. Los materiales para la construcción de la bomba y del bastón escopeta estaban hechos con materiales muy viejos y de chatarra. Esto concuerda con el comportamiento de una persona ahorradora y tacaña que recicla materiales de otros trabajos. Otro comportamiento que debía tener el sospechoso era el de acumulador compulsivo y de que era una persona que no limpiaba su casa. Seguido, la policía investigó a hombres afroamericanos con historial criminal para ver si uno era el sospechoso. Esto porque Brian, antes de morir, dijo que unos hombres de color le pusieron el collar, pero esta búsqueda estancó la investigación, ya que todos los hombres afroamericanos que examinaron tenían coartadas sólidas. A todo esto también el FBI abría la posibilidad de que Brian colaboró con los sospechosos y que estos al final le traicionaron, así que los agentes investigaron a todo detalle el domicilio de Brian. La intervención fue bastante aparatosa, ya que esta se llevó a cabo por una unidad SWAT y un escuadrón antibombas, pero no se encontró ninguna pista en el domicilio de Brian. El caso de Brian Wells estaba empezando a ser famoso alrededor del mundo por el aire misterioso que tenía y porque era un caso único que parecía sacado de una película. El FBI publicó fotografías del bastón escopeta y del collar bomba para ver si alguien reconocía este tipo de trabajo, pero de esto no sacaron ninguna información útil, a pesar de que estaba el FBI, el ATF y la policía detrás de esto. No habían más pistas, y al parecer estaban llegando a un punto muerto. Pero ni pasado el mes de la muerte de Brian, los oficiales tendrían un golpe de suerte. El 20 de septiembre de 2003, un hombre llamó a la policía aclamando que tenía un cadáver congelado en la nevera de su casa. Este hombre decía que el cadáver se lo entregó una amiga y ésta le pidió que lo ocultara. Pero cuando la mujer le pidió que cortara el cuerpo en pedazos con una máquina trituradora de madera, el hombre entró en conciencia y decidió llamar a la policía. Este hombre fue arrestado a las pocas horas. Su nombre era Bill Rothstein. Bill era un hombre de unos 59 años, soltero y sin hijos. Este hablaba de una forma elegante, sabía hablar francés y hebreo con fluencia. Rothstein era un hombre orgulloso de su inteligencia y era altamente habilidoso con la carpintería y la mecánica. Este había dejado los estudios en su carrera de ingeniería, pero aún así era profesor de un taller de carpintería en la secundaria. En el interrogatorio, Bill le confesó a la policía que estaba agonizando con la culpa por semanas, que hasta consideró quitarse la vida, y para corroborar esto se levantó las mangas y mostró las cicatrices de sus antebrazos. En los siguientes 2 días, Bill le explicó a la policía que recibió al hombre muerto a mediados de agosto,
que la mujer que se lo entregó era su exnovia, con quien había salido durante la década de los 60, pero que todavía mantenían una amistad. Esta mujer, llamada Marjorie D. Langstrom, había disparado a su novio James Roden por la espalda con una escopeta Remington calibre 12 por una disputa de dinero. Ahora ella necesitaba ayuda para deshacerse del cuerpo y eliminar la evidencia en su casa. Bill mantuvo el cadáver de James durante 5 semanas y también ayudó a Marjorie a deshacerse del arma homicida. Pero al final, él no tuvo el valor de triturar el cuerpo como quería Marjorie, así que llamó a la policía por miedo a lo que sería capaz de hacerle esta mujer. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con el caso de Brian? Pues mucho. Resulta que la policía encontró muchos detalles interesantes cuando fueron a buscar el cadáver de la casa de Bill. Este vivía solo y tenía la casa hecha un desastre. Había chatarra y herramientas de trabajo por doquier, y como dijo Bill, en el sótano se encontraba el cadáver de James Roden, pero este no era el detalle más interesante que encontró la policía. Resulta que la casa de Bill Rothstein estaba justo al lado de una torre de transmisión de una televisora. Esta misma torre fue la dirección donde Brian Wells hizo su última entrega de pizzas y la casa de Bill estaba cerca de una estación de servicio Shell. En esta estación había un teléfono público que fue de donde se hizo la llamada para el pedido de las pizzas que atendió Brian. Y lo más sospechoso de todo era lo que parecía ser una nota de despedida escrita por Bill. Esta nota estaba en su escritorio y al parecer iba dedicada a la policía. Esta decía: 1. Esto no tiene nada que ver con el caso Wells. 2. El cuerpo que está en el congelador del garaje es el de Jim Roden. 3. Yo no le maté y tampoco participé en su muerte. Tenga en cuenta que hasta el momento este caso no se había ligado con el de Brian Wells. Nadie estaba hablando de él y ver su nombre en el papel llamó la atención del FBI, quienes sin pensarlo decidieron tomar el caso de James Roden por su cuenta para así investigar más a detalle a Bill Rothstein, hombre que no solo había escrito esta nota, sino que también cumplía algunas características del perfil del sospechoso hecho por el FBI. El día después de que Bill se entregara a la policía, arrestaron a Marjorie. Cuando los oficiales fueron a arrestarla, encontraron que su casa estaba muy sucia y desordenada. Marjorie era una acumuladora compulsiva y guardaba mucha basura. También habían heces de perro en el suelo y en la alfombra. Pero sin duda lo más asqueroso que había eran los 200 kilos de mantequilla y 300 kilos de queso, todo en estado de descomposición que guardaba dentro de la casa. Y bueno, ya se imaginarán el olor. Este era tan fuerte que los oficiales tenían que llevar trajes de protección química para poder investigar la casa. El oficial que se llevó a Marjorie en el coche patrulla dijo que tuvo que resistir las ganas de vomitar durante todo el viaje por el terrible olor de Marjorie, quien emanaba un hedor terriblemente mal, ya que ésta no se bañaba frecuentemente y decía muchas groserías e insultos. Sobre todo, estos insultos y maldiciones iban dirigidos a Bill Rothstein, llamándole mentiroso y que trataba de arruinarle la vida. Cuando por fin la interrogaron, Marjorie en un tono hostil aclamaba que era inocente y que Bill había matado a su novio, que ella era tan solo una damisela en apuros y que no tenía nada que ver con la muerte de su amado novio. Pero esta no era la primera vez que una pareja sentimental de Marjorie terminaba con un final trágico. De hecho, Marjorie era bien conocida en el pueblo por esto. Vas a alucinar con su historia. Así que, ¿quién es Marjorie y por qué la policía estaba segura de que esta no era la primera vez que ella asesinó a una persona? Bueno, Marjorie D. Langstrom, sí, esta mujer de acá que se parece a E.T., el extraterrestre, que me lo pusieron fácil, ¿ok? Bueno, Marjorie de niña y de joven era conocida por ser muy guapa. También era muy inteligente y su gran conocimiento académico se destacaba en historia y leyes, pero con el pasar de los años su brillantez fue opacada por sus problemas mentales.
De acuerdo con varios psicólogos, Marjorie presentaba trastorno bipolar y presentaba cambios de temperamento sin razón. También era paranoica y narcisista, pero a pesar de sus problemas mentales, ella seguía siendo muy inteligente, lo cual es una mezcla peligrosa, sobre todo si eres una basura de persona. Marjorie manipulaba a cualquiera para poder conseguir las cosas que quería. Ella consiguió varios títulos universitarios, pero le costaba mantener un trabajo estable por sus ataques de ira y problemas mentales. Pero lo más perturbador sería que poco a poco en Erie se hablaba más en las calles de que no importa quién sea la pareja de Marjorie, ese tipo era hombre muerto. En 1984, cuando Marjorie tenía 35 años, le arrestaron por asesinar a su novio llamado Robert Thomas. Marjorie le disparó a este hombre 6 veces con un revólver, pero según que fue en defensa propia, ya que ella aclamaba que su novio solía abusar de ella. Por esto fue declarada inocente en la corte. Al poco tiempo, Marjorie se casaría con su próxima víctima, pareja, y al año y poco más, este hombre fue encontrado sin vida colgado del techo de su casa, y el que sería su segundo esposo, un hombre llamado Richard Armstrong, falleció de una hemorragia cerebral después de caerse y golpear la cabeza de una mesa. La muerte fue declarada como accidental y aún así esta muerte creó muchas dudas. Pero al final Marjorie no solo quedó como inocente, sino que ganó una gran suma de dinero, ya que demandó al hospital por negligencia en el tratamiento de su esposo. La única pareja que tuvo Marjorie que no ha muerto es su primera, que era Bill Rosten. Ellos se comprometieron 2 veces, pero se separaron y mantenían una extraña amistad. Esta relación era tóxica, siempre se robaban o discutían, pero nunca se alejaban y se la pasaban juntos de vez en cuando. Ya sabes, esto era el típico siempre peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Marjorie encajaba perfectamente con el perfil de la mente maestra del crimen. Era la persona perfecta para desarrollar un plan extremadamente complicado para robar un banco. Era acumuladora compulsiva, egocéntrica y manipuladora. Cuando Marjorie estaba siendo interrogada por agentes federales, ella cometía algunos deslices a pesar de que decía que no estaba involucrada en el robo del banco. Ella admitió que sabía de él y que dio suplementos de su cocina que se usaron para la fabricación de la bomba, y también su casa estaba a 1 kilómetro del banco. También decía que conoció a Brian Wells y que él no solo era una víctima, sino que también estaba en el plan del robo, y que el fabricante de la bomba y la mente maestra de todo era Bill Rosten. Marjorie culpaba a Bill de todo ante los oficiales, pero a diferencia de él, esta mujer no fue tan inteligente en mantener su inocencia. Resulta que mientras Marjorie se encontraba detenida, esta soltó la lengua con las demás compañeras de celda, las cuales no resultaron ser no 1 ni 2, sino 4 informantes que en cuestión de unas semanas dieron detalles de las cosas que Marjorie soltaba. Ella alardeaba que era la mente maestra del robo y les confesó que asesinó a James Roden porque ella quería que él se implicara en el robo, pero que él no quiso involucrarse y encima la amenazó con delatar el crimen a la policía si ella llevaba a cabo lo que tenía en mente. Bill hizo un acuerdo con la fiscalía para que le dieran inmunidad a cambio de testificar contra Marjorie por la muerte de James Roden. Su testimonio fue vital para empezar la serie de juicios que se hicieron contra Marjorie. Bill luego sería liberado por su colaboración. Bill tenía una personalidad muy carismática y convenció a la policía y al FBI de que era simplemente un hombre inocente que solo cometió un gran error. Pero no apuntó al típico discurso barato, sino que pensó bien en lo que tenía que decir tomando en cuenta la evidencia. Pero no todo serían buenas noticias para Bill. La salud de este hombre se deterioró en gran medida después de que le dieran la libertad, y el 30 de julio de 2004, fecha en la que apenas se empezaba la investigación a fondo del caso, Bill Rosten falleció del linfoma a los 60 años. Él seguía siendo un testigo clave para el caso, ya que los agentes se dieron cuenta de que seguramente estos dos no eran los únicos detrás de este caso y tenían toda la razón.
Con el montón de evidencia en su contra, Marjorie admitió que mató a James Roden, pero que no fue porque él no quiso participar en el robo del banco, sino porque le estaba siendo infiel. Uf, menos mal, yo estaba preocupado y pensaba que Marjorie era mala persona. Justo después de la muerte de Bill, los agentes del FBI se enteraron de un dato muy importante. Resulta que Bill tenía un compañero de casa en el momento que murió Brian Wells y que este se mudó justo después de que Bill llamara a la policía. Este hombre se llamaba Floyd Stockton. Este hombre tenía un historial criminal por abuso de una adolescente discapacitada. Cuando le localizaron en otra ciudad, los agentes le presionaron y le hicieron un trato de inmunidad para que soltara información y este aceptó. Floyd dijo que Bill y Marjorie planearon el robo al banco porque ambos tenían problemas de dinero. Bill vivía en la casa de sus padres que habían fallecido hace unos años y sus hermanos le pedían que vendiera la casa a $90,000. Él les decía que estaba poniendo la casa en venta, pero que nadie quería comprarla. Y lo que en realidad pasaba era que él estaba poniendo la casa en venta por $250,000, cifra por la que nadie compraría esa casa. Y curiosamente, esta sería la misma cifra que se pidió en el robo al banco. Por otro lado, Marjorie vivía siempre del dinero que le enviaba su padre, que era un hombre de negocios con mucho dinero. Pero con el pasar del tiempo, su padre decidió no darle más dinero porque para él, Marjorie hacía más daño que bien a las personas. En los últimos tiempos, Marjorie subsistía con el dinero que ganó cuando demandó al hospital, pero ese dinero ya se estaba acabando y Floyd finalmente admitió que él ayudó en la fabricación de las cerraduras de la bomba, pero que no tenía idea de que la bomba era real y había decidido huir de la ciudad para evitar que le atraparan. En agosto de 2005, el FBI recibió la sorprendente información de que un traficante de drogas llamado Kenneth Barnes también estaba involucrado en el robo al banco. Este era un antiguo compañero de pesca de Marjorie. El testigo era un cuñado de Kenneth que lo delató porque andaba preso por un cargo relacionado con tráfico de drogas y quería un mejor trato con la fiscalía para reducir su sentencia. Vaya, no era para nada tonto este amigo. Los agentes del FBI, sin perder tiempo, interrogaron a Kenneth, quien también era un hombre muy listo y manipulador, pero ya tenía muchas de perder, ya que como era un fabricante de drogas, tenían la excusa perfecta para enviarlo a prisión con la amenaza de que lo iban a hacer pasar más tiempo tras las rejas. Así que, para reducir su sentencia, Kenneth decidió hacer un acuerdo en el que daba los detalles sobre todo lo que sabía. Kenneth le confirmó a los oficiales que Marjorie era la mente maestra detrás del robo al banco. Dijo que ella necesitaba el dinero para pagarle a un sicario que pudiera asesinar a su padre. Marjorie proclamaba que su padre gastaba el dinero en donaciones y en la iglesia en vez de dárselo a ella, que era su hija. Marjorie quería tomar lo que le quedaba a su padre por medio de la herencia. Kenneth insistió de que no sabía muchos detalles del robo, ya que lo mantenían a oscuras. Les dijo a los agentes que si Marjorie le hubiese pagado el dinero, él no hubiese cometido el asesinato. Por fin, la investigación se estaba moviendo, aunque Kenneth daba la información a cuentagotas. Él era muy cuidadoso con lo que decía para no perjudicarse más y recibir una sentencia severa. Escuchando de otros testigos, Marjorie debía alrededor de unos $100,000 a Kenneth, y ella no pensaba pagarle, pero Kenneth, molesto con ello, junto con otros amigos, robaron objetos valiosos de su propiedad por venganza. En julio de 2007, 4 años después del asesinato de Brian, la Fiscalía General de Erie proclamó que hubo un gran avance en el caso de Brian Wells. Ahora oficialmente, Marjorie D. Armstrong y Kenneth Barnes recibieron cargos por sus papeles en el robo. El fallecido Bill Rothstein recibió un cargo por colaborar, cargo que también recibió Brian Wells, la víctima del collar bomba. La fiscalía proclamó que juntando información de varios testigos y por evidencia física, Brian Wells era un cómplice del robo desde el principio, que él estuvo de acuerdo en robar el banco y pensaba que estaba llevando un collar bomba falso.
Le habían dicho que la búsqueda del tesoro para poder abrir el collar era para engañar a la policía y podía usar la excusa de que solo estaba siguiendo órdenes cuando estaba robando el banco. La familia de Brian estaba muy molesta con esta declaración, diciendo que es imposible que Brian participara en un robo a un banco. Criticaron el trato que le dio la policía cuando lo detuvieron porque lo trataron como un criminal en vez de ayudarle, ya que era una víctima, y la decapitación del cuerpo de Brian ya fue el colmo para ellos. Primero, en septiembre de 2008, Kenneth Barnes se declaró culpable bajo el cargo de conspiración por el robo al banco. Le dieron una sentencia de 45 años y que lo sentenciaran a él primero tenía un motivo, y este era el de que testificara en contra de Marjorie para que le bajaran la sentencia. Cuando fue el juicio de Marjorie como se esperaba, Kenneth testificó. Él contó que Marjorie fue la que desarrolló el plan del robo al banco y los que colaboraron con él fueron Bill Rothstein, que creó el collar, Floyd Stockton, que fue el que colaboró en la fabricación de la bomba, y que Brian Wells también participó con la promesa de que iba a ganar un montón de dinero. Kenneth contó de que conoció a Brian porque este tenía una relación con una cariñosa, y Brian le pagaba a Kenneth para que le diera crack a esta mujer, y la mujer le pagaba a Brian dándole la almeja. Esta era una relación comercial en la que los tres salían beneficiados, pero según Kenneth, Brian cayó bajo deuda con otros traficantes y necesitaba dinero. El día del robo del banco, cuando Brian estaba entregando las pizzas cerca de la torre de transmisión de la televisora, en ese estacionamiento estaban Bill, Floyd, Marjorie y el propio Kenneth. Cuando Brian les entregó las pizzas, presentía que algo iba mal y se quería ir, pero antes de irse, Kenneth le dio un puñetazo en la cara y lo tumbó al suelo. Bill sacó una pistola y apuntó a Brian amenazándole, diciéndole que dejara de moverse. Floyd luego le puso el collar bomba a Brian y seguido le pusieron la camisa blanca que decía Guess. Bill le dijo que si la policía preguntaba quién le puso el collar, que diga que se lo pusieron unos hombres negros. Cuando Kenneth explicaba esta historia en la corte, muchas veces Marjorie gritaba con furia que este estaba mintiendo, pero al final de todo, el jurado estuvo a favor del testimonio de Kenneth. Y en este momento tendré que estar de acuerdo con Marjorie porque creo que aquí Kenneth sí estaba mintiendo, pero vamos con eso más adelante. Marjorie, a pesar de que era una mujer muy inteligente, sus problemas mentales no la ayudaron para nada en el juicio. Decía incoherencias y se contradecía mucho, como por ejemplo, esta decía que nunca conoció a Brian Wells y que solo lo conoció cuando murió y lo vio en las noticias, pero ella a la vez decía que él era un cómplice en el robo, y esto era porque como toda persona que no es para nada tonta, ella quería tomar los dos lados buenos de cada versión de la historia sin tomar lo malo de cada una. Por ejemplo, si Brian era culpable y él tenía que ver algo con el robo, pues ella decía que bueno, pues se murió, pero él era un tipo malo, así que pues ahí tomaba lo bueno de eso. Lo malo de esto es que planeó el asesinato. Pero si Brian era completamente inocente, quería decir que ella no planeó el asesinato con antelación, pero asesinó a una persona inocente, así que esto es mucho peor. Pero bueno, ella no supo qué historia tomar y esto le pasó factura. También Marjorie insultaba a su abogado muchas veces en la corte. El juez tuvo que callarla varias veces. El abogado de Marjorie diría en una entrevista que el defender a Marjorie era su castigo divino en la tierra, que era la peor cliente que había tenido en su vida. Finalmente, el 28 de febrero de 2011, Marjorie D. Langstrom fue declarada culpable de 3 cargos de robo a mano armada, conspiración y uso de un artefacto explosivo en un crimen violento, y fue sentenciada a cadena perpetua en una prisión federal. 7 años después, el 14 de abril de 2018, Marjorie D. Langstrom murió de cáncer de mama en prisión a la edad de 68 años. El 20 de junio de 2019, Kenneth Barnes falleció en prisión por diabetes a los 65 años. El único de los que participó en el collar bomba que aún sigue con vida es Floyd Stockton Jr., que en la actualidad anda libre. Ahora hay una pregunta. ¿En realidad Brian Wells era un cómplice en el robo al banco
Bueno, en 2018 hubo un documental de Netflix llamado Evil Genius. Los productores se enfocaron en resolver estas preguntas y la que tenía la respuesta a estas preguntas era la cariñosa que se veía frecuentemente con Brian Wells. Esta mujer se llamaba Jessica Hoopsick. Ella, al principio de la investigación, no quería colaborar con los agentes del FBI o fingía ignorancia con el robo. Pero estos productores supieron presionar y al final obtuvieron una respuesta de ella después de 14 años de la muerte de Brian. Kenneth en su momento le había preguntado a Jessica si conocía a alguien lo suficientemente ingenuo para que sea intimidado para robar un banco. Jessica no lo dudó y le recomendó a Kenneth que Brian Wells encajaba perfectamente con el perfil de la persona que buscaba. Esta le dijo que él era dócil y debilucho. Kenneth, agradecido con esta información, le pagó a Jessica con dinero y drogas. Jessica decía tener un gran arrepentimiento de todo esto porque no sabía que Brian iba a morir, aunque también hay muchos agentes del FBI que dicen que Jessica no es un testigo de fiar, así que tomen esta información con una pizca de sal. Entonces, sí, aparentemente Brian era inocente. Entonces, ¿por qué Marjorie, Kenneth y Floyd insistían tanto que él era uno de sus cómplices y por qué el FBI no refutó esto? La cuestión es que si Brian era inocente, podrían tener una sentencia mucho más fuerte. Estamos hablando de pena de muerte, porque Estados Unidos no se toma a la ligera los delitos con explosivos y sobre todo que maten a alguien inocente. No hay nada peor que esto, porque esto puede ser hasta catalogado con esa palabra que termina con ismo, y también al FBI le convenía pintar a Brian Wells como culpable, ya que los acusados tenían mayor disposición a confesar, ya que no iban a tener una sentencia tan fuerte. Es decir, que los involucrados no se hubiesen vistos tentados a confesar, porque si Brian era declarado inocente, ¿cuál podía ser la ventaja por hablar? ¿Que te den la inyección letal una semana después de lo estipulado? Algo que me hace pensar que Brian era inocente es que no tiene sentido que él tenga tal nivel de implicación en el atraco, pero que a la vez, como dijo Kenneth, el día de lo golpearon y lo amenazaron para que vaya a atracar el banco. O sea que al final él se rebeló o ya no estaba de acuerdo, pero si es así, ¿por qué fue para allá y por qué no llamó a la policía? O sea, eso no cuadra para nada y no le veo una explicación posible. También que en las notas que le dejaron había muchísima información, esta hasta llegaba a ser redundante y ya sabes que entre más información dejas, más en evidencia quedas. Así que ¿por qué el grupo se la jugó tanto si sabían que Brian estaba de su lado? Y por último, y no creo que esto sea una coincidencia, que de todos los involucrados, Brian era el único que no tenía historial criminal. Si hay algo que aprendimos de este caso es que ten mucho cuidado con la gente con la que te juntas y también que no hay que guardar 300 kilos de queso en el salón de tu casa. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este video y si es así, siéntete libre de pasar por los otros videos que he subido al canal. No olvides también suscribirte, que eso me ayuda mucho, y también seguirme en Instagram, eso estaría súper genial. Y ya sabes que como siempre, nos vemos en la próxima.